Bueno, como sabrán o no, la semana pasada comenzamos una nueva serie sobre el Espíritu Santo. Y esta semana vamos a la segunda parte. Pero antes de hacerlo, queremos decir feliz Día del Padre. Si usted es un padre, levante la mano en esta sala y solo queremos decir que te queremos. Feliz Día del Padre. Eres increíble. Y muchos pensamientos diferentes vinieron a nuestra mente, como nosotros nos preparamos para hoy. Pensamos que podemos hacer un montón de grandes mensajes bíblicos sobre la paternidad bíblica. Creo que todos los mensajes deberían ser bíblicos, pero un mensaje sobre la paternidad bíblica habría sido genial. Hay muchos ángulos diferentes que podríamos haber tomado esta mañana. Pero al pensar en la serie en la que estamos, ¿qué mejor tema para cubrir que cómo ser guiados y llenos del Espíritu Santo? Porque como padres, como hombres del hogar, no hay mayor llamado que tengamos, no hay mayor responsabilidad que ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Y solo les diré que los padres específicamente no pueden dirigir bien su hogar sin la guía del Espíritu Santo. Simplemente no se puede hacer. Y de la misma manera, si tu relación con tu Padre Celestial no es correcta, no hay manera de que tu relación con tus hijos terrenales vaya a ser correcta. No hay manera. Y como estás guiando tu hogar espiritualmente, si estás siendo guiado por el Espíritu Santo, entonces es imposible engañar a tus hijos. Si son así de altos o si son adultos, si estás siendo guiado por el Espíritu, es imposible engañar a tus hijos espiritualmente. Y por eso quiero profundizar esto con ustedes hoy mientras hablamos de ser guiados por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu debería ser y es la raíz de cada vida cristiana y debería estar en el corazón de cada hombre piadoso. Cada padre debería estar en el corazón. Y así, antes de profundizar en el aprendizaje de cómo ser guiado por el Espíritu Santo, queremos rápidamente sentar algunas bases como lo hicimos la semana pasada. Y la primera cosa que realmente quiero ayudar a todos a entender esto: el Espíritu Santo no es raro. Él no es raro. La gente lo es. La gente es rara. Y hay personas que hacen que el Espíritu Santo sea raro. El Espíritu Santo es el ser menos raro del planeta Tierra. Él nos creó, Él te formó en el vientre de tu madre. Él te ama, Él está trabajando en tu vida. No es raro. Pero si el Espíritu Santo es raro en tu vida, entonces tú eres raro. Y quiero decirte esto: tal vez has estado en una iglesia antes de que usted acaba de sentir como esto es raro. Como esto no se siente ordenado. No me siento como algo está apagado. Algo es raro. Te voy a decir, no es el Espíritu Santo. Es la gente porque no saben cómo manejar la función o el movimiento del Espíritu, pero dejan que su carne se interponga en el camino. Y esas son solo algunas banderas rojas. Así que quiero animarte a saber que cuando el Espíritu Santo está trabajando en una iglesia, lo sabrás porque se sentirá bien. Cuando no está bien, se sentirá todo mal, ¿de acuerdo? No voy a hacer que levanten la mano si han estado en esa situación, pero sé que algunos de ustedes probablemente lo han hecho. Pero hablemos también de la cosa que escuchamos mucho: la frase, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto se ve mucho en las Escrituras. Cuando estamos bautizando, si usted ha estado en un bautismo aquí en la iglesia de Mountain Movers, usted nos ha oído bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo 28, 19 al 20. Entonces, ¿por qué estamos bautizando a la gente en estos tres nombres diferentes? ¿De qué se trata? Se llama la Trinidad. Nos referimos al Dios Trino. En esencia, Dios es tres personas distintas envueltas en un solo Dios. Ahora sé que tiene mucho sentido, ¿verdad? He estado estudiando las Escrituras durante muchos años y este misterio todavía me destroza el cerebro. Pero la manera que puedo describirlo es que la iglesia de Jesucristo, estamos construyendo la iglesia de Dios. Como somos sus obreros, estamos construyendo. Esto es lo que tenemos que entender: es que el Padre, Dios Padre, Él es el arquitecto, ¿de acuerdo? Él es el diseñador de todo, ¿de acuerdo? Y Jesús es el capataz, o Él es el líder, Él es el gerente del proyecto. Y el Espíritu Santo es el que hace el trabajo mientras la iglesia construye la iglesia de Jesucristo. ¿De acuerdo? Espero que eso tenga sentido.
También necesitas entender cómo en la ubicación física, Dios el Padre está sentado en el trono en el cielo. Allí es donde Él está. El Hijo Jesucristo está de pie a la derecha del Padre como nuestro Rey. Y el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Y Él mora en las vidas de aquellos que han invocado y seguido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Si has invocado el nombre de Jesús, el Espíritu Santo está viviendo dentro de ti. ¿De acuerdo? Algunas otras cosas interesantes que necesitas entender es que hay muchos nombres diferentes. Hay 126 nombres para el Espíritu Santo en las Escrituras. Y el Espíritu Santo tiene muchas funciones también. ¿De acuerdo? Puedes estar familiarizado con algunos de estos nombres. Es ayudador o abogado. Él es nuestro consolador. Él es el Espíritu de Dios. Él es el Espíritu de Cristo, o puede ser llamado Señor. En cuanto a sus funciones, realmente necesitas entender esto. Si vas a tener un entendimiento más profundo de quién es el Espíritu Santo y su papel en tu vida, y si vas a ser guiado por el Espíritu Santo, necesitas entender algunas de las principales funciones que el Espíritu Santo tiene en nuestras vidas. Esas funciones incluyen, pero no se limitan a revelar la verdad de la palabra de Dios. Así que cuando te sientas y estás leyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo, como que esto no es un encuentro emocional, esto es un hecho. El Espíritu Santo es todo acerca de la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y su trabajo es conducirte y guiarte a través de ella para revelar la verdad de la palabra de Dios y cómo se aplica a tu vida. Así que necesitas saber que cada vez que escuchas o lees, te sientas y miras la palabra de Dios, el Espíritu Santo está ahí contigo, haciendo ese estudio bíblico contigo. Y Él está tratando de sacar cosas y revelar la verdad en su palabra a ti. Él también, cuando Él está trabajando en tu vida, Él te está guiando. Él también te da poder. Hablamos de eso la semana pasada. Hablamos de cómo nuestro propósito aquí como creyentes en estos últimos días es que seamos testigos, que se nos diera poder por el Espíritu Santo para ser testigos en estos últimos días. Él nos equipa, Él nos aparta del pecado y Él renueva nuestra mente, Él renueva nuestro espíritu, Él nos consuela, Él nos convence. Él trae gloria a Cristo a través de nuestras vidas. Él intercede por nosotros. Cada vez que oras, el Espíritu Santo está intercediendo por ti, llevando tus oraciones al Padre en tu nombre. Y quiero que sepas que cada vez que oras, tus oraciones son escuchadas, a menos que seas un marido que de alguna manera estás deshonrando o faltando el respeto a tu esposa. Si usted no está ejecutando el amor de Jesucristo a su esposa como Jesús nos ordenó como esposos a hacer, entonces las Escrituras dicen que tus oraciones no están subiendo a tu cabeza. Y eso es muy muy claro. Así que si ese no eres tú y no encajas en ese bote, entonces necesitas saber cada vez que oras que Dios escucha tus oraciones y que el Espíritu Santo está llevando esas oraciones a Él. Demos un paso atrás porque algunos de ustedes acaban de recibir un escopetazo justo en el pecho. Si ese es usted, entonces es muy fácil. Honra y ama a tu esposa y sirve a tu esposa sacrificadamente de la manera que Jesús dio su vida por la iglesia. Hemos hecho muchas series sobre esto, pero solo quiero decirte, Dios es muy serio acerca de sus hijas. Él ama a sus hijas y Él no se va a meter con hombres que se meten con sus hijas. Así que sean serios acerca de amar y proteger y bendecir y honrar a sus esposas y hombres. Sus oraciones serán escuchadas. Mujeres, no necesitas señalárselo después. No, No lo señalen. Deja ¿No? que el Espíritu Ese es el trabajo del lo Espíritu señale. Santo. Muy bien, solo ama y suave sumisión y honor y respeto. Solo ámalo, sé un testigo y Él vendrá eventualmente. Lo intenté eso en los primeros años de nuestro matrimonio. No funcionó muy bien. Brad se comportaba como un idiota y yo le decía, ¿sabes qué? Adelante, Y ora. Tus oraciones no van a estar por encima de tu cabeza. Colega. Amiga, chica, yo también me equivoqué. Esa no es la actitud correcta. Así que Definitivamente aprende de no nuestros estabas errores. equivocada, seguro. Jóvenes creyentes, es increíble lo que dirán y harán. ¿De acuerdo? Esto es lo que queremos que consigas. Hemos sentado las bases, ahora vamos a entrar en la carne de la misma. Mientras siguen, padres específicamente, mientras siguen la guía del Espíritu Santo, esto es lo que necesitan saber. Tu familia te está siguiendo. Así que sean guiados por el Espíritu, para que tu familia pueda seguirte mientras sigues a Cristo siendo guiado por el Espíritu. Muy bien, este va a ser un buen mensaje. Tomen notas hoy. De acuerdo. Así que 2 veces en la palabra de Dios vemos este pasaje acerca de ser guiados por el Espíritu. Lo vemos en Romanos capítulo 8. Vamos a ir allí en un minuto. También lo vemos en Gálatas capítulo 5. Ahora ambos de estos pasajes son escritos por el mismo hombre. Son escritos por el apóstol Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Este
tipo sabía mucho acerca de vivir una vida transformada, porque antes de su vida con Cristo, él estaba literalmente matando cristianos. Perseguía a los creyentes, a nadie. Él era como el tipo que si hubiera pisado dentro de una iglesia, las paredes se hubieran caído. Ese tipo de hombre, ¿verdad? Sin embargo, Jesús se apodera de él, cambia radicalmente su vida. Y Pablo trata de ayudar a otros creyentes a través de sus escritos a entender de manera muy práctica cómo permites que tu vida sea guiada por el Espíritu Santo. ¿Por el Espíritu Santo? ¿Cómo caminar al ritmo del Espíritu? Ahora, siempre tienes que entender que cuando estás mirando un pasaje de la Escritura, no solo lo abres, sacas un versículo, lo lees y lo tomas solo por su valor nominal. Necesitas entender el contexto leyendo lo que estaba pasando antes y lo que estaba pasando después. Así que cuando miras el capítulo 7 de Romanos, ves a Pablo básicamente exponiendo este diálogo de su lucha con el pecado, ¿vale? Y básicamente dice esto: las cosas que quiero hacer, no las hago. Y las cosas que no quiero hacer son exactamente las que me encuentro haciendo. Soy tan miserable. ¿Cómo podré superar este miserable que soy? Y entonces hace una declaración y dice que es solo por mi Señor Jesucristo que he sido liberado. ¿Está bien? Ahora no sé tú, pero antes de Cristo es exactamente donde la mayoría de nosotros vivíamos. Como que tratas muy duro de hacer lo correcto. Te esfuerzas por decir lo correcto, pero en esos momentos de presión, como una esponja que exprimes, sale algo que desearías haber dicho. Sale algo que desearías no haber hecho. ¿Hay alguien conmigo? Vale, pensé que eran todos perfectos por un segundo. De acuerdo. El hecho es que Pablo estaba diciendo antes de Cristo: yo trate y no pude hacerlo bien. Es solo a través de Cristo, y eso nos lleva al capítulo 8 de Romanos. Voy a empezar en el verso 1 y vamos a saltar a través de unos versos hasta el verso 14, que es donde vamos a aterrizar hoy. Él dice en el verso 1, ahora habiendo entendido, escucha, ahora tienes que regresar. Habiendo entendido que yo era miserable antes de Cristo, que traté de ser una buena persona y no pude serlo. Él dice que no hay condenación para aquellos que pertenecen a Cristo Jesús, aquellos que han rendido su vida a Jesús, y porque tú perteneces a Él. Mira esto, el poder del Espíritu vivificante, estamos hablando del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo te ha liberado del poder del pecado que conduce a la muerte. Hemos hablado de esto muchas veces. El pecado trae muerte. Trae una separación entre tú y Dios, y sin embargo tú naciste y fuiste creado con el propósito de estar en relación con Dios. Vamos al verso 5. Aquellos que son dominados por su naturaleza pecaminosa piensan, meditan en cosas pecaminosas. Pero aquellos que son controlados por el Espíritu Santo piensan en cosas que agradan al Espíritu. Así que dejar que tu naturaleza pecaminosa controle tu mente te lleva a la muerte. Pero mira esto. ¿Qué es lo opuesto? Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos controle o guíe o conduzca. Nuestras mentes son conducidas a la vida y a la paz. ¿Qué es lo que todo ser humano quiere? Una vida plena y paz. Y esto nos dice muy claramente cómo tenemos eso. Bien, continúa en el versículo 14. Dice, para todos los que son guiados, digan guiados. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora por un momento, quiero dar un paso al costado por un segundo y pensar acerca de esta palabra guiados. ¿Cuántos de ustedes han estado alguna vez alrededor de caballos? Nos encantan los caballos. Hemos tenido caballos la mayor parte de nuestra vida. Cuando nuestros hijos crecían, siempre teníamos un par de caballos en el campo. Los últimos que tuvimos este gran caballo blanco. Su espalda era más o menos así. Cuando me acercaba a él, apenas podía rodearlo con mis brazos y se llamaba Silver. Silver era increíble. Era como un gigante gentil. Nuestros sobrinos venían. Usted podría poner cualquier niño en Silver y simplemente tomar la cuerda y podía caminar en cualquier lugar en el pasto y Silver estaba justo al lado de usted. Pero también teníamos una yegua muy bonita. Se llamaba Sunny. Pero podía ser un poco gruñona a veces. Bueno, esto no es, ya sabes, esto no es algo que usted debe llamar a su esposa. Bueno, esto no es lo que estamos haciendo.
Pero este caballo era tan terco que cuando poníamos a un niño en este caballo, rara vez lo hacíamos porque honestamente esto es lo que ella hacía. No la estabas guiando. Lo que estabas haciendo era arrastrarla. Arrastraba su trasero porque ella quería hierba verde. Ella quería ir a donde estaba el grano. Ella quería ir a tomar una copa. Ella quería hacer su propia cosa. Era testaruda. Y esto es lo que quiero que entiendas, que cuando aceptas a Jesús en tu corazón, Él viene a residir en el interior de cada persona que le pide a Jesús que entre en su corazón. Bien, Él es literalmente, la Biblia dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Él vive dentro de ti. Pero el problema es que mucha gente, Él está viviendo y residiendo en ti, pero Él no está reinando en tu vida. ¿Ves? Él fue hecho para vivir y traer control para guiarte. Escúchame. El Espíritu Santo te creó. Brad dijo esto antes. Bien, Él estaba allí cuando nos formaron en el vientre de nuestra madre. Fuimos creados a su imagen. Él sabe exactamente lo que deberías estar haciendo. Él sabe exactamente cuál es el propósito de Dios para tu vida. Ahora no sé tú, pero si alguien literalmente entrara aquí hoy y me dijera, si me sigues y haces exactamente lo que te estoy diciendo, vas a vivir la perfecta voluntad de Dios para tu vida, sería tonto si no lo siguiera. Sin embargo, esto es lo que sucede. El Espíritu Santo está tratando de guiarnos y está como si estuviera tirando de esa cuerda. Y esto es lo que hace. ¿Alguna vez has tenido esos momentos donde estás como, no digas eso? Y simplemente lo sabes. ¿Cuántos de ustedes lo dijeron de todos modos? Oh, ha sucedido, ¿verdad? Todos tenemos que admitirlo, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa? Entonces, sientes esa convicción. Acabo de decirte que no digas eso. ¿Por qué hiciste eso? Ahora tienes que ir a decir que lo sientes. Estás como, oh, hey Sam, lo siento. O tal vez estás, ya sabes, solo estás caminando y de repente Dios dice, ve a hablar con esa persona. Oyes esa voz dentro de ti, es el Espíritu Santo, ve a hablar con ellos, no los conozco. ¿Has visto alguna vez a gente teniendo una conversación y no hay nadie más alrededor? Probablemente están hablando con el Espíritu Santo. Están teniendo una discusión porque el Espíritu Santo está como tirando de mí. Él está como, no voy a arrastrarte, hombre. Estoy tratando de guiarte. Estoy tratando de alinear tu vida con la perfecta voluntad de Dios. Te daré otra común. Vas a tener que someterte ¿Alguna aquí. vez has sentido esta impresión de que necesitabas darle dinero a alguien? Sí. Y estás como, si no lo hago, siento que voy a explotar. Tengo que darle a esa persona. Ese es el Señor. Ese es Él proveyendo para otras personas a través de ti. Ese es el trabajo del Espíritu Santo a través de tu obediencia, siendo una bendición para alguien más, siendo Absolutamente. Así que hay todos estos momentos donde el Espíritu Santo, Él solo está tratando de tirar a lo largo de su corazón. Y esto es a lo que realmente se reduce. Cuando miras esta palabra guiado, quiero ayudarte a entender. En el idioma original, esta palabra por supuesto es un verbo, pero es un verbo presente pasivo. ¿Sí? Síganme en esto. Es un verbo en presente pasivo. Y lo que realmente significa cuando empiezas a estudiarlo y empiezas a entenderlo es que es una continua entrega. Si vas a ser guiado por el Espíritu, no es solo una vez. Jesús, ven a mi corazón, perdóname de mis pecados. Son todos los días, Espíritu Santo, me rindo. Espíritu Santo, hoy me rindo a tu voluntad. Espíritu Santo, cuando Él dice, ve a hablar con ellos antes de empezar a discutir, me rindo. Esto es lo que parece. Continúo una y otra vez cada día, literalmente rindiéndose continuamente. Gálatas 5, verso 16 es el otro verso donde él saca esto. En todo este capítulo, él está tratando de ayudar a los creyentes a entender que hay dos tipos diferentes de maneras en que podemos vivir nuestra vida. Podemos vivirla de acuerdo al Espíritu de Dios, o podemos vivir de acuerdo a la carne, y así él hace esta batalla de ida y vuelta. Y en el verso 16, él dice esto, así que yo digo, anda por la carne o en el Espíritu, o en paso con el Espíritu. Y si haces eso, no gratificarás tu carne. Ahora tú te preguntas ¿cómo? ¿Qué quiere decir gratificar la carne? Bueno, entonces él continúa. Me encanta Pablo porque es tan directo, tan práctico. En el verso 19 al 25, él básicamente comienza a exponer las cosas con las que ellos estaban luchando en ese día y tiempo, las más grandes.
Él dice cosas como estas: tu naturaleza pecaminosa, deseos, inmoralidad sexual, impureza, placeres lujuriosos, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de ira, ambición egoísta, disensión, división, envidia, borracheras, fiestas salvajes y otros pecados por el estilo. Y luego él continúa diciendo: déjenme decirles de nuevo, porque ya se los he dicho una vez, que cualquiera que viva ese tipo de vida no heredará el reino de Dios. Pero mira esto, versículo 22, él dice: pero el Espíritu Santo produce este tipo de fruto en tu vida: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Verso 24, él dice: aquellos que pertenecen a Cristo, miren esto, ellos han clavado las pasiones y deseos de su naturaleza pecaminosa en la cruz. Los han crucificado allí. Y ya que estamos viviendo por el Espíritu, me encanta esto. Él dice: sigamos lo mismo que guiar. Sigamos la guía del Espíritu en cada parte de nuestra vida. Pablo en otra forma lo dijo de esta manera: muero diariamente. No se trata de lo que yo quiero, porque ¿sabes qué? Yo no sé tú, pero yo traté de dirigir y controlar mi propia vida y todo lo que hice fue arruinarla, ¿vale? Pero cuando eres guiado por el Espíritu Santo, Él está alineando tu vida con la perfecta voluntad de Dios, para que estés caminando en tu propósito, para que estés en el paso con el Espíritu, para que estés haciendo lo que literalmente fuiste creado para hacer. Así que te voy a dejar con esto. ¿Está Él residiendo dentro de ti o está Él reinando? Reinando significa que nos rendimos, nos rendimos. Cada vez que tira, nos rendimos, nos rendimos. Él es el que tiene el control. Muy bien. El punto número 2 de hoy es que ser guiados por el Espíritu nos lleva a una vida victoriosa. ¿Alguna vez has notado que después de venir a Cristo, después de rendirte a Cristo, invocas su nombre, le pides al Espíritu Santo que venga a tu vida, pero aún así continúas, incluso después de tomar esa decisión, continúas por este camino de solo, como usted dijo, como Pablo escribió, haciendo las cosas que no quieres hacer en lugar de hacer las cosas que quieres hacer? La razón por la que esto sucede es porque muchas veces no nos rendimos completamente de manera regular, diariamente, como Misty estaba hablando. Pero lo que estamos haciendo es que estamos pensando y estamos operando, estamos actuando como esclavos en lugar de hijos. Te voy a mostrar de lo que estoy hablando en Romanos 8. Ahora vamos al verso 15 y 16. Y Pablo dice esto: porque no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lees este texto y te preguntarás: ¿cuándo he estado en un espíritu de esclavitud y temor? Si eres judío y lees esta carta en la época de Pablo, sabes exactamente de lo que está hablando, porque todos tus antepasados, cientos de años antes, estuvieron en esclavitud por muchos años en Egipto y sabían exactamente de qué se trataba todo eso. Vivían en esclavitud día tras día. Vivían con miedo porque les decían qué hacer, porque estaban siendo gobernados por su amo, por el enemigo. Cada día el enemigo los guiaba, tal como hablamos del caballo, guiándolos y diciéndoles: haz esto, haz aquello. No tenían control, no tenían la capacidad de decidir por sí mismos cómo querían que fuera su vida. Así que ellos razonaban con esto si eran judíos. Pero si fueran gentiles o tal vez incluso judíos que siguen a Cristo, uno podría leer esto y decir: bueno, no, espera un minuto. Aunque yo no estaba como en esclavitud física, cuando piensas en cómo era tu vida antes de Jesucristo, tú y yo vivíamos en la esclavitud y en el miedo. Vives con miedo cuando no tienes control sobre tu vida, no tienes esperanza. Quieres ser feliz, pero no puedes encontrarlo. Y así estás completa y constantemente impulsado por esta inquietante incompletud en tu vida.
Y entonces eres conducido por el miedo constantemente, viviendo en esclavitud a las cosas que te complacen, las cosas que gratifican tu carne. Y uno pensaría, hombre, si estoy persiguiendo cosas que creo que me harán feliz a mi carne, Entonces uno pensaría que estaría feliz, pero en vez de eso uno termina viviendo en esclavitud y viviendo como un esclavo. Y entonces lo que Pablo está tratando de dirigirnos aquí es que dejemos de pensar como esclavos y empecemos a pensar como hijos. Me encanta la segunda mitad de este verso. Dice que el espíritu de adopción nos hace clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mira, cuando aceptas a Jesucristo y el Espíritu Santo entra en tu vida, entonces el Espíritu da testimonio a tu espíritu y te das cuenta de que eres hijo o hija del Dios Altísimo. Y eso debería cambiar nuestra forma de pensar, debería cambiar nuestra forma de actuar, debería cambiar la forma en que actuamos en nuestra vida diaria. Me encanta lo que dice Jesús cuando miramos su ejemplo. El Hijo de Dios en su relación con el Padre dijo en la oración del Señor. Cada día está implícito que oremos de esta manera. Señor, no me dejes caer en la tentación, líbrame del mal y solo quiero ser realmente franco. Quiero remover sus corazones como hombres, como padres de familia. Quiero mover sus corazones hoy para orar ese tipo de oración y ser guiados por el Espíritu Santo de esa manera donde tú estás constantemente diciendo, Dios, no te guste. Es menos acerca de Dios, muéstrame a dónde ir y qué hacer. Pero cada día, Dios, una entrega total al Señor. Dios, escudriña mi corazón como hiciste con el rey David y conoce mis caminos, conoce todo sobre mí y saca cualquier cosa dentro de mi corazón, Dios, que no te agrade y muéstramelo, porque quiero ponerlo ante tus pies y quiero confesar mis pecados y rendirme cada día para ser vaciado de mí mismo, para que Dios pueda ser guiada por tu Espíritu Santo todos los días, porque sé que mi familia me está siguiendo y solo estoy llamando hoy. Estoy llamando a los hombres de Dios en la casa, los padres en la casa, para levantarse y ser el hombre de Dios que Dios ha llamado a ser y dejar de pensar como esclavos y empezar a pensar como hijos del más alto, Dios. Empiecen a mirar cómo vivió Jesús y digan, quiero actuar como el Hijo de Dios, como Él refleja el carácter y la belleza de su Padre. Quiero actuar como Él. Deja de vivir en esta mentalidad de esclavitud. Es por eso que no puedes vivir victoriosamente después de decir sí a Jesús, porque sigues pensando como un esclavo. Y seamos realmente específicos solo por un segundo. Has venido a Cristo, estás viviendo para Dios, está bien, ahora estás casado, pero aún eres amigo de tu exnovia en Snapchat. ¿Qué es eso? Eso ni siquiera tiene sentido. ¿Por qué no has borrado eso? ¿Por qué sigues siendo amigo? ¿Por qué todavía tienes su número en tu teléfono? Eso es lo que quiero saber. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere saber. ¿Por qué sigues teniendo esas conexiones con la esclavitud? Cuando Dios dice, no, corta eso, sácala de tu vida. Esto no es lo que te he llamado a hacer. Deja de pensar como un esclavo. ¿Por qué, si tuviste una lucha con el alcohol o las drogas, por qué sigues pasando por ese lugar donde conseguiste tu suministro? ¿Por qué sigues pasando por el mismo lugar? No tiene absolutamente ningún sentido. Así es como piensan los esclavos. No seas esclavo del pecado, sino sé un hijo del Dios Altísimo y vive en justicia. Comienza a pensar rectamente, sé apartado. Una mejor pregunta es, ¿por qué corres con la gente? Escúchame, esta es una buena pregunta. ¿Por qué estás corriendo con personas que no se parecen, piensan o actúan como Jesús? Eso es lo que hacen los esclavos. Porque ¿de dónde vas a sacar tu consejo? La gente con la que corres vas a terminar volviéndote igual a ellos. No estoy hablando de que seas el influenciador, que compartas el evangelio con la gente. Hey, tú sabes, si es ahí donde tú estás y estás caminando con Dios, el Espíritu Santo va a dar testimonio con eso y tú vas a saber eso. Pero por la mayor parte, hombre, no puedes correr con la gente que es impía. No puedes correr con esa manada porque vas a terminar solo. Te van a llevar a los mismos lugares que ellos y te van a influenciar e inspirar a hacer las mismas cosas que ellos hacen porque son esclavos y te van a jalar de regreso a la esclavitud con ellos. Y cuando necesitas decir, no, soy un hijo de Dios, voy a pensar como Dios, voy a actuar como Dios, voy a ser guiado por el Espíritu Santo y voy a ser el hombre de Dios que Él me ha llamado a ser desde mi hogar. Quiero saber, al concluir y aterrizar el avión en este mensaje, hombre, ¿cuántos hombres como usted está enfermo y cansado de no vivir victoriosamente y que acaba de decir a ti mismo,
hombre, quiero levantarme y ser el increíble hombre de Dios, lleno del Espíritu que me ha llamado a ser para mi matrimonio y para mi hogar, para mi iglesia, para mi comunidad, para mi país. Porque hay un efecto dominó cuando los hombres de Dios y la casa de Dios van tras Dios con todo su corazón, todo a su alrededor cambia. Y estoy viendo ahora mismo en mi corazón el avivamiento en esta iglesia y en esta tierra. Pero ¿quieres saber dónde comienza? ¿Quieres saber de dónde viene? Es cuando los hombres de Dios se levantan en la casa de Dios y dicen, como Salomón dijo, voy a temer a Dios y voy a amar y obedecer sus mandamientos todo el día de mi vida. Escuchen, su familia los está siguiendo, hombres, su familia los está siguiendo. Así que solo quiero instarles ahora mismo, mientras aterrizamos este avión, si tienen esa agitación en su espíritu ahora mismo y dicen, quiero ser un victorioso, hombre de Dios guiado por el Espíritu, quiero que te levantes ahora mismo si eres tú. Si no, quédate sentado. Estoy llamando a los hombres valientes, intrépidos, que quieren vivir de acuerdo a la palabra de Dios, que quieren ser apartados del pecado, que quieren ser santos, que quieren cumplir todas las cosas que Dios tiene para ustedes. Quiero bendecirlos hoy. Y antes de hacerlo, quiero decir, estoy tan agradecido por los hombres que han ido al encuentro de hombres, porque puedo ver físicamente, puedo ver el cambio que está teniendo lugar en muchas de sus vidas. Y solo quiero elogiarlos como hombres de Dios, como hermanos en Cristo, lo están haciendo bien. Sigan haciendo lo que están haciendo. Y quiero decirles también, amén, si no han ido al encuentro de hombres, van a ir con nosotros la próxima vez. Es en agosto y las inscripciones están abiertas. Puedes registrarte ahora. Puedes ir a mountainmoverschurch.org, puedes ir a la aplicación de MMC y puedes registrarte ahora mismo. Consiga usted mismo bloqueado e ir con nosotros en agosto, porque cuando volvemos en el fuego por Dios, como los hombres de Dios en la casa, siendo guiados por el Espíritu Santo, nuestras familias nos seguirán. Inclinen sus cabezas hoy. Padre Dios, ruego tus más ricas bendiciones sobre estos increíbles hombres de Dios que son intrépidos y valientes, llenos de tu Espíritu, Dios, y tienen este deseo, Señor, de complacerte y ser los líderes de sus hogares. Padre Dios, te pido que tu unción descanse y sea derramada sobre ellos, Padre Dios, mientras leen tu palabra, mientras se entregan a ti continuamente cada día. Padre Dios, te ruego que tu Espíritu Santo guíe y conduzca a cada hombre, Padre Dios, hacia la justicia, hacia una vida victoriosa. Dios, dales el poder para hacer las cosas que los has llamado a hacer. Señor, mientras dirigen su hogar, mientras dirigen su iglesia, mientras dirigen su comunidad, Dios, bendícelos, Señor, y deja que todos a su alrededor vean cómo es un verdadero hombre de Dios. Bendice a los padres hoy, Dios, y te damos gracias por ellos. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias por tus promesas. Con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados, si estás en esta sala y no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, puedes hacerlo pidiéndole a Dios ahora mismo. Di, Padre, perdona mis pecados y cree en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Confiesa que Jesucristo es el Señor y vamos a orar esa oración juntos esta mañana. Pero si ese eres tú y estás tomando esa decisión, ¿podrías levantar tu mano ahora mismo? Vimos a 10 personas dar sus vidas a Jesús la semana pasada. Amén. Veo tu mano, hermano, atrás, en el medio, cualquier otro. Dices, quiero conocer a Jesús de una manera real. Quiero hacer del cielo mi hogar. Si ese eres tú, levanta tu mano hoy. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, 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 Padre. Iglesia, oremos juntos esta oración en apoyo de los que toman esta decisión. Padre, Perdona mis pecados. Creo con todo mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Confieso con mi boca que Jesucristo, Él es el Señor. Yo lo hago, Señor, soberano de mi corazón. Hoy, gracias por tu Espíritu. Guíame y guíame por tus caminos. En el nombre de Jesús.